el marco que construye este nuevo Estado, que construye la estructura del Estado nicaragüense, está fundamentada en la Presidencia de la República y los órganos del Estado. Ahora entremos a lo que son los derechos irrenunciables del pueblo y del Estado nicaragüense. Son fundamentos de la nación y exactamente son la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad y la paz. Estos, como ya dije, son derechos irrenunciables del pueblo y son los fundamentos de la nación para generar la estructura del Estado, y es deber de todos los nicaragüenses de preservar y defender esos derechos. La Constitución nos dice que todo intento de menoscabar estos derechos atenta contra la vida del pueblo, y los que atenten contra esos derechos son traidores a la patria. La soberanía del pueblo reside precisamente en el pueblo, que la ejerce a través de la democracia directa, participativa, que decide el sistema político y económico y cultural de la nación. El fundamento del Estado nicaragüense, el fundamento del Estado de Nicaragua, se cimenta en valores. ¿Cuáles son esos valores? Valores cristianos, que implica el amor al prójimo, la reconciliación entre hermanos y la familia, la igualdad de todas las personas y el respeto a la diversidad sin discriminaciones. El valor social, socialista, que promueve el bien común y la construcción de una sociedad incluyente, justa y democrática, procurando acabar con la pobreza. Otro valor es el valor de la solidaridad, valores solidarios que se busca cómo abolir la práctica excluyente, el menosprecio, se busca el apoyo mutuo, la protección y ayuda a los débiles. Ayudar y dar al compañero sin esperar nada a cambio. Dar lo mejor de uno mismo sin estar esperando una recompensa. Estos valores son los que nos ayudan a conformar y a organizar el Estado nicaragüense. El poder y la soberanía, ya lo dijimos, reside en el pueblo y se ejerce a través de la democracia directa y participativa, con el protagonismo de la persona, de la familia y la comunidad. El Estado se organiza de la siguiente forma en base a las reformas. Y aquí no me voy a detener mucho porque ya lo dijimos al principio, hay un cambio total en la concepción del Estado. Se establece el concepto de órganos y desaparece el concepto de división de poderes, que es excluyente y genera una concepción que no es la concepción de solidaridad y de unidad que existe en el pueblo de Nicaragua. ¿Cómo se dividen los poderes? Ya lo dijimos. La presidencia de la República, que ejerce la jefatura o representación del Estado, es la autoridad suprema, es el responsable del gobierno y del Estado. Después están los órganos legislativos, el judicial, el electoral, el de fiscalización y control. La presidencia de la República tiene la jefatura suprema del Ejército, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. La presidencia, ¿cómo está integrada la presidencia de la República? La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta, que se eligen por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, electos por mayoría relativa, que ejercerán el cargo por 6 años y tendrán inmunidad. Toman posesión ante la Asamblea Nacional. Aquí me quiero detener un poco
para expresar que la figura de la presidencia de la República, que está conformada por un copresidente y una copresidenta, es algo innovador, algo que nace de las realidades y de la voluntad de transformaciones que tiene el pueblo de Nicaragua. Se fundamenta específicamente en la visión de la equidad de género, que necesariamente es un elemento fundamental para realizar las transformaciones que se requieren en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las calidades para ser copresidente y copresidenta? Primero, ser nacional de Nicaragua, estar en pleno goce de los derechos políticos y civiles, tener 25 años con una residencia continua en el país, los 6 años anteriores a la elección. Se exceptúan de esto cuando alguien esté estudiando en el extranjero o cumpla una misión diplomática o trabajar en organismos internacionales. Ahora, ¿quiénes no pueden ser candidatos a la copresidencia y al copresidente o copresidenta? No pueden ser candidatos quienes encabecen o financien golpes de Estado, los que alteren el orden constitucional, los que hayan adquirido otra nacionalidad. El presidente de la Asamblea Nacional, los ministros, viceministros, los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo Supremo Electoral, de la Contraloría General de la República, el fiscal general, el adjunto, el procurador o subprocurador, los alcaldes o alcaldesas, a menos en el ejercicio del cargo, a menos que renuncien con 12 meses antes de la elección. Además, no pueden ser candidatos quienes violenten o hayan violentado los principios fundamentales de la Constitución, que ya los hemos dicho, que son la independencia, la soberanía, la autodeterminación y la seguridad y la paz. Cualquiera que violente estos derechos no podrá ser candidato a la copresidencia. No podrá ser candidato a copresidente o copresidenta. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de la presidencia? La fundamental es la representación del Estado y organizar y dirigir el gobierno. Además, dirige la economía, elabora el proyecto de presupuesto anual de la República, tiene iniciativa de ley y derecho a ejercer el veto de las leyes que se aprueben en la Asamblea Nacional, dictar decretos en materia administrativa, nombrar y remover el gabinete y entes autónomos, a los embajadores, a los jefes de misiones especiales y nombrar a los vicepresidentes, al jefe del ejército a propuesta del Consejo Militar, aprobar el otorgamiento de grados militares y nombrar al jefe de la policía entre la Jefatura Nacional de la Policía. Además, nombra al comisionado general del Ministerio del Interior, dirige las relaciones internacionales del Estado, decreta y pone en vigencia la suspensión de derechos y garantías, en su caso, conceder indultos y otorgar órdenes honoríficas o condecoraciones. Además, propone a la Asamblea Nacional a los candidatos a magistrados, magistradas del Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos, el Fiscal General Adjunto, presentar el informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional en representación del pueblo. Como ya dije, la presidencia puede nombrar las y los vicepresidentes que desee, que desempeñarán funciones que les serán asignadas. Los vicepresidentes gozan de inmunidad. Ahora vamos a entrar a revisar rápidamente la estructura del órgano legislativo. El órgano legislativo ejerce la función legislativa
por delegación y mandato del pueblo. El órgano legislativo ejerce la función legislativa, pero lo hace a través de la Asamblea Nacional, que es la que en sí ejerce la función legislativa. El órgano legislativo está integrado por 90 diputados y diputadas con sus respectivos suplentes, que son elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto. Y se saca en base, el número de diputados de cada partido, de cada alianza, se saca en base a la representación proporcional. Se eligen 20 diputados nacionales y 70 diputados o diputadas departamentales y regionales. Además, esto es importante porque se cambia el número de diputados en la Asamblea Nacional. Además, integran la Asamblea Nacional como diputados propietarios el ex copresidente y la ex copresidenta electa en el periodo anterior, y los candidatos a copresidente y copresidenta que hubieran quedado en segundo lugar en la elección correspondiente. Se eligen por 6 años gozando de inmunidad y toman posesión ante el presidente del Consejo Supremo Electoral. Es decir, actualmente existen 92 diputados. En la próxima, en base a la modificación que hemos hecho en la Asamblea Nacional, ahora serán 94 diputados. Ahora, ¿cuáles son las principales atribuciones del órgano legislativo? Elaborar y aprobar las leyes, que es la función reina, digamos así, de la Asamblea Nacional, aprobar leyes, decretos, reformarlos o derogarlas. Es decir, es ejercer la función de definición de leyes. Además, realiza la interpretación auténtica de la ley. ¿Qué es esto? La interpretación auténtica de la ley es cuando existen roces entre dos leyes o en cuanto a la definición de la ley en sí. Entonces, la Asamblea Nacional establece el espíritu de la ley y se recurre al diario debates y todas aquellas cosas que puedan servir para encontrar el espíritu de la ley, su sentido. Se busca dónde está la intención del legislador. Además, la Asamblea elige su junta directiva, tiene facultad para conceder amnistías, y aquí hay que hacer la diferencia entre amnistía e indulto. El indulto significa perdón, se te perdona el delito, pero no desaparece en sí el delito como en el tiempo y en el espacio, mientras que las amnistías significan olvido, es que se borra todo y desaparece cualquier situación que tenga que ver con los delitos que se cometieron. Las amnistías se otorgan por iniciativa propia o de la presidencia. Característica o función de la Asamblea es aprobar el presupuesto general de la República y elegir los magistrados del Consejo Supremo Electoral, con Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República. El superintendente, el vicesuperintendente de bancos, el fiscal general adjunto, todos ellos son electos por 6 años y con el 60% de los votos de la Asamblea Nacional. Asimismo, la Asamblea puede retirar las inmunidades de los funcionarios a como se establece en la Constitución, pero para el retiro de la inmunidad del copresidente y de la copresidenta se requiere una votación calificada de 2/3% de los votos de la Asamblea Nacional. La Asamblea también crea órdenes honoríficas y distinciones, concede pensiones de gracia y es la que aprueba la ley de división
política y administrativa en el territorio nacional. Si se va a crear un nuevo municipio, es a través de un procedimiento que se realiza en la Asamblea Nacional, un nuevo municipio, un nuevo departamento, etc. Asimismo, recibe de las autoridades judiciales o de los ciudadanos las acusaciones o quejas que se presenten contra los funcionarios que gozan de inmunidad. Además, autoriza la salida de tropas del ejército nicaragüense del país y recibe los informes que establece la Constitución para que estos funcionarios puedan rendir, que están obligados a rendir informes a la Constitución. Y estos son la Contraloría General de la República, el Fiscal General, el Superintendente de Bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el quehacer ordinario de la Asamblea, que es celebrar sus sesiones que pueden ser ordinarias y extraordinarias. Ahora, ¿quiénes tienen iniciativa para presentar proyectos de ley en la Asamblea Nacional? La Presidencia de la República, los diputados de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los consejos regionales autónomos, los consejos municipales, en materia de su propia competencia. No es una facultad que la tienen en general, sino para temas de su competencia. Además, tienen iniciativa de ley los diputados de Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano, pero también está circunscrita y limitada a temas de integración regional. Ahora, también las y los ciudadanos de Nicaragua tienen iniciativa de ley, pero debe ser respaldada con un número no menor de 5,000 firmas. Y no pueden presentarse iniciativas de ley cuando se afecten leyes orgánicas, tributarias, internacionales, ni la ley de amnistía. O sea, hay una limitación también para esa facultad que tienen los ciudadanos. El quórum para sesionar en la Asamblea Nacional es la mitad más uno del total de diputados y diputadas que le integran, es decir, 46 más 1, el quórum es de 47 diputados presentes. La aprobación de las leyes, decretos, etcétera, requieren el voto favorable de la mayoría absoluta de los y las diputadas. Además, existen otros casos donde la Constitución exige otro tipo de mayorías. Una vez que hemos hecho una visión de conjunto del órgano legislativo, vamos a entrar a ver el órgano judicial. Podemos definir que la justicia es un derecho del pueblo, que emana del pueblo y es pública, gratuita e impartida en su nombre y delegación por los tribunales de justicia, que aseguran el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Se garantiza el libre acceso a los tribunales de justicia para todos los ciudadanos en igualdad para el ejercicio del derecho a la tutela jurídica. La facultad de juzgar y ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. Los tribunales militares solo pueden conocer en los delitos y faltas militares. Se establece además la carrera judicial. Los tribunales de justicia forman un sistema unitario, siendo la Corte Suprema de Justicia el órgano superior y jerárquicamente lo siguen los tribunales de apelación, los juzgados de distrito, los juzgados locales, estructurado en base a la ley de la materia. La Constitución debe quedar bien claro, es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Todas las leyes se deben aplicar e interpretar en base a la Constitución. Por encima de la Constitución no existe nada. La Constitución es el paraguas que cubre el resto del ordenamiento jurídico y nadie se puede salir de ese paraguas. Los funcionarios judiciales
están obligados a defender, cumplir y preservar la Constitución Política de la República. En la administración de justicia se garantiza el principio de legalidad, se protege y tutela los derechos humanos. La administración de justicia reconoce, sí, esto es importante destacarlo, el sistema jurídico de Nicaragua reconoce la justicia tradicional de los pueblos originarios de la costa del Caribe y los facilitadores judiciales que existen en todo el país como métodos alternos de administrar la justicia. Las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones, las personas naturales o jurídicas. Ahora, ¿cómo está compuesto el sistema judicial? Está compuesto por organismos jurisdiccionales que son los juzgados y los tribunales que son los que imparten la justicia y por organismos auxiliares como el Instituto de Medicina Legal y la Defensoría Pública que coadyuvan al desarrollo y cumplimiento de la administración de justicia. Ahora, ¿cuáles son los órganos jurisdiccionales? En la cima está la Corte Suprema de Justicia, después tenemos los tribunales de apelaciones, los juzgados de distrito, los juzgados locales. ¿Y cómo está integrada la Corte Suprema de Justicia? Aquí hubo una reducción en el número de magistrados, existían 16 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, con la reforma ha quedado reducida a 10 magistrados y magistradas que son electos igualmente por la Asamblea Nacional de propuestas de los diputados y las diputadas y por el presidente de la República. Aquí hay que rescatar lo que dije al principio, el tema de la equidad de género. Básicamente en todos los órganos del Estado, en la presidencia y en todos los niveles del ejercicio de cargos públicos debe aplicarse la equidad de género. Por ejemplo, aquí en el órgano judicial son 10 magistrados, son 5 varones y 5 mujeres, que son electos por 6 años y gozan de inmunidad. El presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta serán electos de la Corte Suprema de Justicia, serán electos por 6 años a propuesta de la Presidencia de la República y toman posesión ante la Asamblea Nacional. Ahora, la Corte Suprema de Justicia ahora tiene 6 salas que puede determinarlas y decidir que se constituye una nueva sala, y esto tendrá que hacerlo la Corte Plena. Todos los miembros de estas salas de la Corte Suprema, de las 5 salas de la Corte Suprema de Justicia, son electos por un periodo de 6 años. Entre ellos eligen al presidente o presidenta, que también ejerce el cargo por 6 años. Ahora, la Corte Suprema en sí tiene un presidente y una vicepresidenta por un periodo de 6 años. Y tanto el presidente o presidenta o el vicepresidente o vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que son electos de los magistrados y son electos a propuestas de la Presidencia de la República y son juramentados por la Asamblea Nacional. El presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia ejerce la representación legal e institucional de la Corte Suprema de Justicia. La sede de la Corte Suprema y sus salas es Managua. En circunstancias extraordinarias puede tener una sede transitoria en otro lugar, pero inmediatamente que se normaliza
o se soluciona la cuestión transitoria, deben volver a su sede, que es Managua. Las y los magistrados y jueces en su actividad judicial son independientes y repito nuevamente, y solo obedecen a la Constitución y las leyes y hacen que sus fallos sean de ineludible cumplimiento. El sistema judicial cuenta además con lo que se llama el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, y sus miembros son nombrados por la Presidencia de la República y sus atribuciones las define la ley de la materia. Dirige la carrera judicial, ejerce la representación administrativa y financiera de la Corte Suprema de Justicia, conoce y resuelve las infracciones al régimen disciplinario en que incurran los profesionales del derecho y los funcionarios de la carrera judicial. Administra pues la carrera judicial y está organizado de la siguiente manera: un coordinador que tiene la representación legal, administrativa y financiera de la Corte Suprema de Justicia, un director o directora general administrativo financiero, un director o directora general de carrera judicial y un director o directora general de inspectoría judicial. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia? Conocer y resolver los recursos de inconstitucionalidad, conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios, conocer y resolver los recursos de amparo por violación a los derechos establecidos en la Constitución, nombrar a los magistrados de apelación y de tribunales militares, resolver las solicitudes de extradición y denegar las de los nicaragüenses, autorizar la ejecución de sentencias extranjeras, conocer y resolver de los procesos contra los copresidentes una vez que estos sean privados de su inmunidad. Ahora entremos al órgano electoral. El órgano electoral es el que administra las elecciones en el país y está integrado por el Consejo Supremo Electoral y las otras instancias subordinadas. Al Consejo Supremo Electoral le corresponde de forma exclusiva la organización, dirección, vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos. El Consejo Supremo Electoral está integrado por 6 magistrados o magistradas, cumpliendo el principio de equidad de género. Son electos en la Asamblea Nacional a propuestas de diputados o diputadas y la Presidencia de la República, electos por un periodo de 6 años. El presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta del Consejo Supremo Electoral serán propuestos por la Presidencia de la República y juramentados por la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del Consejo Supremo Electoral? Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos y referendos. Se establece que las elecciones generales para copresidente y vicediputados y diputados de la Asamblea Nacional y suplentes y el Parlamento Centroamericano se deben celebrar cada 6 años y el primer domingo después del día 2 de noviembre del año electoral correspondiente. Y las elecciones para alcaldes, vices y concejales se celebran cada 6 años, el primer domingo después del 2 de noviembre del año electoral correspondiente. Las elecciones de los consejos regionales de las regiones autónomas de la costa Caribe se realizan cada 6 años, el primer domingo del mes de marzo del año electoral correspondiente. Entonces son diferentes fechas las que tienen las diferentes elecciones que se realizan en el país.
Otras atribuciones del Consejo: nombrar a los y las miembros de las demás instancias electorales que están subordinadas al Consejo Supremo Electoral, consejos electorales de los departamentos y de las regiones autónomas de la costa Caribe y los consejos electorales municipales, los centros de votación y las juntas receptoras de votos, es decir, todo el marco organizativo del órgano electoral. Además, conoce y resuelve en última instancia de las resoluciones que dicten las instancias electorales sobre las impugnaciones de los partidos políticos. Efectúa, por supuesto, el escrutinio electoral para la declaración de los resultados electorales, organiza y dirige el registro central y municipal del estado civil de las personas, determina el padrón electoral y la cartografía electoral, otorga o cancela personalidad jurídica a los partidos políticos, resuelve los conflictos entre partidos políticos y el cumplimiento de sus estatutos. Es importante, no habrá recurso ordinario ni extraordinario de las resoluciones del Consejo Supremo Electoral. Son materia exclusiva del Consejo Supremo Electoral. Ahora, entonces entramos ahora al cuarto órgano de la estructura del Estado, que es los órganos de fiscalización y control. La Contraloría General de la República es el órgano de control de la administración pública y de fiscalización de los bienes y de los recursos del Estado. Establece para dirigirlo al Consejo Superior de la Contraloría General de la República, que está integrada por 5 miembros propietarios y 3 suplentes, electos por la Asamblea Nacional a propuestas de los diputados y la Presidencia de la República. Son electos por 6 años y gozan de inmunidad. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de la Contraloría General de la República? Establecer el sistema de control que asegura el adecuado uso de los fondos del Estado, controla la gestión del presupuesto general de la República, los presupuestos regionales y los municipales, ejerce el control, revisión y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado, de las empresas públicas, de las empresas privadas con participación de capital público, y ejerce la función de control, revisión y evaluación de las declaraciones de probidad de los y las funcionarias. Otra institución de control es la Procuraduría General de la República, que es la institución que defiende el Estado de Derecho en la lucha contra la corrupción, la garantía de la seguridad jurídica del derecho de propiedad y la promoción del control social de la gestión pública. Ejerce la representación legal y la defensa de los intereses del Estado. Fortalece, en resumen, la cultura de honestidad de la nación y está subordinada a la presidencia. Este es, en resumen, en una manera rápida, pudiera decirse, cómo está estructurado el nuevo Estado nicaragüense, las instituciones que lo forman y cómo se cambia el concepto de poder del Estado por el de órganos para darle más dinámica, más fortaleza al ejercicio de la función pública. Hay que traer a la historia algo que por mi experiencia parlamentaria viví por muchos años en esta Asamblea Nacional y en nuestro país. Cuando existían el concepto de poderes del Estado, que eran soberanos, que eran iguales, que mantenían un equilibrio que en muchos momentos dejó de ser equilibrio y se transformó en una lucha de poderes
que atrasaba la administración pública. Yo todavía recuerdo cuando en la Asamblea Nacional no aprobamos el presupuesto de la República por la pugna que existía entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y cuando en la Corte Suprema de Justicia se atrasaba el desenvolvimiento de la administración pública con resoluciones o con interpretaciones que estaban vinculadas a intereses que no eran los de la recta administración del Estado. Ahora eso desaparece porque obligatoriamente la Presidencia de la República es la que coordina a los otros órganos que deben de estar en consonancia con la voluntad de darle respuesta a los problemas del país.